Hola a todos, me llamo Fran Serrano y en este vídeo, que es el segundo de la serie de React, vamos a ver cómo empezar a trabajar con proyectos React de manera que podamos gestionar y crear contenido que va a ser, va a estar bajo la tutela del motor interno de React. La mejor forma de aprender cómo funciona React internamente es montarlo un poco desde cero, con lo cual vamos a ver un ejemplo en el que no tendremos la ayuda de ciertas utilidades de consola que más tarde utilizaremos, sino que vamos a montarlo directamente a través de la descarga de las librerías desde un CDN. Como digo, para montar React desde cero, vamos a necesitar dos librerías. Una que ya vimos en el vídeo anterior, que es la llamada Core o React Core, y una segunda que es la librería que, digamos, se encarga de realizar toda la magia del re-renderizado cuando alguna parte del sitio web cambia. Esta es la librería React DOM. ¿Vale? Con esto vamos a poder gestionar contenido y crearlo de manera que React se encargue de toda su renderización y de notar cualquier tipo de cambio en su estructura. Vamos a poder crear componentes de una manera bastante similar a como trabajábamos con el DOM, con el document.createElement. Y lo que vamos a ver también es cómo arranca una aplicación React, cuál es el punto de montaje o punto de entrada de una aplicación React dentro de una página HTML. La principal API con la que vamos a trabajar va a ser la de React Create Element, esta de la librería Core, y React DOM Render de la librería React DOM. Para ello, lo primero que necesitamos es tener disponibles las librerías de React. Cuando vayamos a los links del CDN, CDN es Content Delivery Network, ¿vale? Y un CDN es básicamente un servidor de librerías o recursos estáticos que tiene una serie de nodos distribuidos por el planeta, de manera que cuando tú pides un recurso estático, el CDN sepa desde qué ubicación debería servírtelo para que tengas una menor latencia, es decir, para que te tarde menos en descargar. Entonces, bueno, en la siguiente página web tenemos los enlaces que nos proporciona React para trabajar desde su CDN. Tenemos dos tipos de enlaces, como vemos en la diapositiva. Enlaces para cuando estemos en la fase de desarrollo y enlaces para cuando estemos en la fase de producción. Para desarrollo vemos aquí los dos primeros, que son enlaces que tienen la palabra de development listada en la URL. Y esta segunda parte de enlaces es la parte de producción, donde además vemos que tiene un añadido que pone min. Esto significa que el JavaScript generado aquí está también minificado para que ocupe menos y el empaquetado que nosotros hagamos de nuestra aplicación sea también más pequeño, o la descarga sea más pequeña cuando alguien lo utilice. Este atributo cross-origin del elemento script lo único que viene a decir es que si nosotros, por ejemplo, desplegamos nuestra aplicación sobre un dominio como el de, florida.es, nosotros le estamos diciendo que estamos cogiendo recursos que no tienen el mismo origen que nuestro dominio. Entonces, que digamos que se fíe. ¿Vale? Es importante destacar que este tipo de desarrollo no nos serviría, por ejemplo, para cuando quisiéramos desarrollar y estuviéramos en un sitio sin internet, por ejemplo, en un avión, o bien para desplegar nuestra aplicación en entornos donde tengan restricciones para el acceso a URLs remotas. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos un proyecto nosotros en Arabia Saudí, el cual tiene muy restringida la salida de comunicaciones a cualquier otro sitio, y ahí, por ejemplo, esta solución no serviría. ¿Vale? En China también tiene muchas restricciones habitualmente, con lo cual hay países en los que tendríamos problemas para utilizar una aplicación React si utilizamos las librerías desde el CDN. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar con React montándolo desde cero. Para ello, bueno, vamos a coger los dos enlaces de la parte de desarrollo, los copiamos y nos venimos a nuestro proyecto. Aquí en el head, como siempre, bueno, traemos los scripts, los vinculamos y además de esto, bueno, vamos a generar también un script propio, main.js, ¿vale? Donde vamos a tener nuestra parte de código. Tenemos aquí generado, no tiene absolutamente nada de momento. Y bueno, para empezar a trabajar con nuestro main.js, una vez tengamos disponibles las librerías, lo que vamos a hacer es, bueno, pues como siempre, document add event listener. ¿De qué evento? Del DOM content loaded.
¿Y con qué manejador? Pues una función anónima, en este caso, en el que, bueno, aquí ya podríamos empezar a escribir nuestro código. Si no queremos hacer esto, otra alternativa a registrar este manejador de evento en el head, lo que podríamos hacer es borrar esto y decirle que queremos incluir nuestro script main.js justo como última instrucción antes de cerrar el body. De esta manera nos aseguramos de que todo lo que se haya generado en el DOM del body esté disponible cuando nosotros vayamos a utilizar nuestro main.js. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así y vamos a empezar a ver de qué manera podemos arrancar una aplicación React. Es decir, nosotros queremos hacer una aplicación y meterla dentro de nuestro index.html. Pues si queremos meterla dentro, lo primero que tendremos que tener es un punto de entrada a la aplicación. En este caso, vamos a declarar una capa a la que le vamos a dar un ID. Y vamos a llamarla, por ejemplo, app. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que decirle a React que utilice este contenedor para inyectar nuestra aplicación. Aplicación que aún no tenemos desarrollada, pero vamos justamente ahora a ello. Entonces, para poder decirle que trabaje sobre este elemento, lo primero que vamos a necesitar es decirle que de recoger ese elemento a través de una query del DOM. Cosa que ya conocemos, myapp es igual a document getElement by ID, en este caso app. Con esto ya tendríamos nuestra capa disponible aquí. Lo siguiente que necesitamos hacer es, digamos, crear algún contenido a través de React. Para esto lo que hacemos es utilizar la librería React, la React Core, y utilizar algo muy parecido, que se llama createElement, y le vamos a decir un elemento, por ejemplo, de tipo P. No le vamos a pasar parámetros, esto ya lo veremos más adelante, y como contenido del P vamos a decir Hello from React. Esto ya sería contenido React que vamos a meter dentro de, por ejemplo, una variable que vamos a llamar paragraph. Y una vez tenemos contenido y tenemos dónde lo vamos a meter, ya sí que podríamos llamar a la librería de React DOM llamando a su método render. Y en este caso render, ¿qué acepta? Pues acepta qué vamos a renderizar, paragraph, y dónde lo vamos a renderizar, en myapp. Entonces estamos diciendo que inyecte este contenido generado por React dentro de este contenedor de aplicación. Si nosotros arrancamos esto, y no hay ningún efecto raro, veremos que, perdón, aquí hay un error. Bueno, sí, he intentado arrancarlo como una aplicación Node. En este caso hablamos de una aplicación HTML normal, ¿vale? Si vemos el código, vemos que ya no se queja de nada. Podemos ir, por ejemplo, a Sources y asegurarnos de que tenemos las librerías disponibles, cosa que es correcta, aunque al ver que salía esto ya automáticamente sabemos que funciona. Y con esto tendríamos nuestro primer contenido generado a través de React.js. Si nosotros lo que queremos generar es contenido, digamos, anidado, podríamos SP, pues bueno, meterlo dentro de, por ejemplo, un div. Vamos a declarar myDiv es igual a React createElement, un elemento de tipo div. Esto se parece mucho, como veis, a document createElement. Pero aquí, por ejemplo, yo le digo ya qué hijos tiene, o sea, cuál es el contenido de myDiv. El contenido de myDiv, yo ya tengo un componente creado, un contenido de React creado que es paragraph. Entonces podría decirle paragraph. Y yo, en vez de ahora renderizar paragraph, lo que le digo es que renderizo myDiv dentro de mi contenedor de myapp. Entonces, si ahora yo renderizo esto otra vez, veremos que en la parte de elementos tendremos la contenedor, pero ya tengo un div que contiene SP. ¿Vale? Y por último, por ejemplo, si quisiera meterle un título y ya generar un componente a partir de ahí, podría declarar un elemento de tipo H1 al que no le paso parámetros y le puedo decir que this is the title. Yo como contenido puedo pasar, como veis, ya contenido generado, es decir, otros nodos, o bien directamente contenido de texto. Es decir, al final, si vemos el index.html,
lo que estoy declarando es lo que va a ir aquí dentro. O si vemos, por ejemplo, el ejemplo aquí renderizado, lo que estoy diciéndole en el tercer parámetro es quiénes son sus hijos. Es decir, yo aquí a div le estoy diciendo que sus hijos son que, pues un elemento P que he generado. Podría ser un elemento P o bien podría ser, por ejemplo, texto. Siguiendo con la línea de nuestro desarrollo, ahora mismo, por ejemplo, una cosa que ya no tenía document create element es que yo le puedo decir que sus hijos son título y párrafo automáticamente. Con lo cual, si yo ahora renderizo esto, tengo el título y el párrafo. Si vemos aquí en los elementos del DOM, tenemos nuestro título H1 y nuestro párrafo P. Si vamos un poco más allá, yo podría dedicarme a generar un componente que tuviera ya un título y un texto. Entonces, vamos a declarar una función myComponent es igual a una función que devuelve todo esto que hemos generado aquí. Es decir, me llevo esto dentro de la función. En este caso, por ejemplo, yo podría decirle que quiero generar un componente y en este caso, por ejemplo, yo lo que digo es voy a devolver myDiv. Es decir, yo devuelvo desde mi función contenido React. ¿Vale? Todo esto es contenido React. Es una especie de DOM virtual que tiene React. Entonces, si yo hago esto, yo lo que puedo hacer es definir aquí que quiero primero crear por ejemplo, un componente, pero en vez de yo decirle que quiero crear un componente de tipo P, en este caso, lo que voy a hacer es generar un componente de tipo, por ejemplo, myComponent. Entonces, en este caso, create element null, ¿vale? De hecho, no hace falta, creo que ni siquiera ponerle los demás parámetros. Entonces yo aquí podría decirle component one. De esta manera, yo lo que hago es instanciar un tipo de nodo que no tiene por qué ser obligatoriamente un HTML, es decir, React nos da la posibilidad de generar componentes que devuelven contenido React e instanciarlos a través de createReactElement. Y esto ya directamente lo monto en la aplicación a través del punto de entrada que hemos definido inicialmente, que es el app. ¿Vale? Entonces, como vemos, ya tenemos una forma de declararnos un componente en el que hemos generado contenido React y lo devolvemos y utilizar ese componente con createElement de React para poder montarlo como aplicación React dentro de nuestro contenido HTML. Como hemos visto, el main.js, este tipo de desarrollo se llega a hacer bastante incómodo porque no somos capaces de visualizar qué está anidado dentro de qué, a menos que vayamos leyendo todas las instrucciones de código. Aquí, por ejemplo, tendríamos que ver que myDiv contiene a title de paragraph y paragraph están definidos previamente. Pero sería mucho mejor poder trabajar con una estructura jerárquica como cualquier HTML, de manera que nosotros viéramos qué está anidado dentro de qué y fuera muy fácilmente identificable y también un poco más fácil de depurar cuando tenemos ciertos problemas de gestión de contenidos. Entonces, para ese cometido, React sacó lo que llamamos código JSX. El código JSX no es más que una especie de código HTML que antes de empaquetar una aplicación React va a ser transpilado, la palabra es transpilar, a través de un preprocesador, que esto lo veremos más adelante, a un código JavaScript. Porque acordémonos que el navegador lo que entiende es JavaScript y HTML. Es decir, utiliza el HTML parser para procesar el HTML
y el parser de JavaScript para procesar el JavaScript, pero no entiende absolutamente nada más. Entonces, la gente de React, la gente de Facebook, lo que hizo fue desarrollar una herramienta de consola que se llama Create React App, o CRA. ¿Vale? Tenéis el paquete disponible en esta dirección del GitHub de Facebook, donde tenéis toda la información disponible y cómo se utiliza, cómo se instala, etcétera. ¿Vale? Nosotros aquí vamos a resumirlo y básicamente lo que tenemos que hacer es utilizar npm install -g, ¿vale? -g porque se trata de una utilidad de consola, y create react app, que es el paquete. Si solo lo vamos a utilizar, por ejemplo, una vez, no es mi caso, podemos, por ejemplo, utilizar npx, que lo que va a hacer es, si hacemos un intento de ejecución de un paquete de npm, npx va a ver que este paquete no lo tenemos instalado, entonces se irá a los repositorios de npm, descargará el paquete, lo instalará, lo utilizará y lo borrará. ¿Vale? Entonces, si nosotros ahora vamos a la consola, por ejemplo, porque me voy a crear la aplicación desde consola, podemos ir, por ejemplo, a nuestra zona de proyectos. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, podría crear una aplicación React a través del cliente. Si lo he instalado ya, directamente con Create React App, puedo decirle simplemente como primer parámetro el nombre de mi aplicación, Test React, y con esto y un poquito de paciencia tendremos un proyecto preparado para empezar a trabajar. Bien, ha terminado la creación del proyecto y como vemos, bueno, al final nos da una serie de indicaciones, ¿vale? En las que veis que me está nombrando una utilidad que se llama Yarn. En este caso, yo en el sistema tengo instalado Yarn, que es una especie de decoración sobre NPM, o un NPM, digamos, con más utilidades y con tres principales ventajas. La primera ventaja de Yarn sobre NPM es que es mucho más rápido que NPM en instalación de paquetes. La segunda ventaja es que además los paquetes que instala los cachea, y si haces una instalación de un paquete y luego vuelves a hacerla porque lo has quitado o por lo que sea, vuelve a instalarla mucho más rápido. Y también si lo haces para otro proyecto, también lo instala más rápido. Y una tercera muy importante es que hace una purga de paquetes. Es decir, si yo tengo en mi package.json una sección de dependencias y tengo listadas ciertas librerías ahí, si yo alguna de esas librerías las quito y lanzo una instalación de Yarn, automáticamente va a ir y va a quitar de Node Modules las librerías que yo no tenga listadas en las dependencias. Ahora aquí nos indica que bueno, tenemos una serie de scripts que vamos a poder lanzar en nuestra aplicación React para facilitarnos todo el trabajo de desarrollo. Entonces vamos a ver qué ha generado y así vamos describiendo todas las secciones una a una. Voy a coger la carpeta que acabo de generar, Test React, y en este caso me lo voy a llevar a IntelliJ. Vale, entonces, en el README vemos que ya tenemos cierta información sobre cómo utilizar los scripts y también una serie de recursos para aprender un poco más de React. Vamos a centrarnos con el primer fichero y principal de la aplicación, que es el package.json. En el package.json ya vemos cosas que conocemos, entre ellas, bueno, tenemos el nombre de la aplicación, una versión inicial, bueno, se trata de una aplicación privada, te lo deja así por defecto, y bueno, tenemos una serie de dependencias de React. Entre ellas tenemos 3 paquetes de librerías para testeos, para utilidad de testeos. Y después tenemos la que hablábamos del React Core, que es React a secas. React DOM, que es la que estábamos utilizando para el renderizado. React Scripts es un paquete que va a incluir una serie de utilidades para lanzar scripts a lo largo de nuestro desarrollo. Y Web Vitals, que es algo introducido desde la versión 17 de React, que bueno, tiende a dar posibilidades de monitorizado de la aplicación y
es bastante lo que llamamos verbose a la hora de sacar por consola potenciales problemas de rendimiento. Ahora, en la sección scripts vemos que tenemos 4 scripts que además IntelliJ lo reconoce y es consciente de que podríamos lanzarlos a través de yarn o npm. Podemos darle al play y los arrancaríamos. Pero vamos a seguir de momento con las diferentes secciones del package.json. Aquí tenemos una sección de lo que se llama linting. Este linting es una utilidad, un linter es una utilidad que se utiliza para dar consejos o tips a los desarrolladores sobre potenciales problemas en su código. De la misma manera que, por ejemplo, me salen las bombillitas en IntelliJ o en Visual Studio Code intentando darme consejos sobre qué podría hacer, un linter lo puedes configurar también, pero de manera personalizada, por ejemplo, para la empresa. Supongamos que tenemos un equipo de 100 desarrolladores, pues podríamos establecer una configuración de linting de manera que a todos los desarrolladores les diera los mismos consejos, de manera que acabáramos, digamos, en un desarrollo basado en una convención a la que hemos llegado todos, y así de un desarrollador a otro tendríamos pocas diferencias en el código. La siguiente sección es la sección de navegadores, soporte de navegadores. Y aquí, bueno, hay varias cosas que destacar. Tenemos una sección de producción y una sección de desarrollo. Esto es básicamente los navegadores que vamos a soportar cuando hagamos el build de producción y los navegadores que vamos a soportar durante nuestro desarrollo. En principio, por ejemplo, yo no trabajo con Firefox ni con Safari para el desarrollo, con lo cual yo podría quitar estos dos y que se generara JavaScript que se asegure de que al menos es compatible con las últimas versiones de Chrome o de cualquier navegador que utilice Chrome como versión, como motor de renderizado, perdón. Entonces, para producción, yo aquí lo que estoy diciendo es que no quiero soporte a navegadores que tengan menos de un 0,2 de cuota de mercado, no quiero soporte para navegadores que estén muertos, por ejemplo, el Internet Explorer antes del 6 o el 6 incluso ya está totalmente discontinuado. O, por ejemplo, no quiero soportar Opera Mini. Ahora, tiene un soporte bastante limitado de características de JavaScript. Entonces, bueno, ¿qué es esto de decirle que da soporte a uno u otro? Bueno, pues al final nosotros hemos dicho antes que el JSX y todo lo que nosotros desarrollamos en React tiene que acabar traducido a código JavaScript. Si tiene que acabar traducido a código JavaScript, puede ser código JavaScript, como sabéis, de diferentes versiones. Antes de ECMAScript 6, por ejemplo, no teníamos casi uso de const ni de let. Entonces, bueno, pues si le decimos que tiene que soportar navegadores que no eran compatibles con eso, tendrá que generar un código JavaScript acorde a esa compatibilidad. Si nosotros quitáramos de aquí casi todo y pusiéramos solo Chrome, bueno, pues utilizaría prácticamente todas las características de JavaScript hasta las últimas versiones. Entonces, quien se encarga de hacer esa traducción de JavaScript para soporte a navegadores es lo que llamamos un preprocesador. Ese preprocesador, en nuestro caso, bueno, y en casi todos los proyectos JavaScript, es un preprocesador llamado Babel. Y en Babel le podemos decir que, bueno, pues que dé soporte a diferentes versiones. Aparte de nuestro package.json, nos prepara un gitignore con la mayoría de las cosas que debemos de ignorar. Y tenemos dos carpetas, además de esto, bastante importantes. Una es la carpeta public, porque muchos de vosotros estaréis preguntando ¿y dónde está el index HTML en el que yo puedo empezar a trastear? Bueno, pues aquí se encuentra el index HTML con una serie de directivas. Esta, por ejemplo, del viewport es para que pueda funcionar correctamente con dispositivos móviles y funcione el tema del zoom. ¿Vale? E inicializa ciertas variables y prepara algunos placeholders para que sean sustituidos cuando se haga el bundling, cuando se haga el empaquetado de la aplicación. ¿Vale? Esto sería sustituido en su momento. ¿Qué más tenemos? Pues muy importante, lo más importante es que tenemos un punto de entrada para nuestra aplicación React. De la misma manera que antes habíamos declarado una capa que tenía el ID de app, aquí tenemos una capa en la que tenemos un ID root. Y este NoScript lo único que hace es que si detecta que el navegador no tiene habilitado JavaScript, te dice, no te renderiza la aplicación y le dice que tienes que activar JavaScript para poder arrancar la aplicación. ¿Vale? Esto es una plantilla en la que se van a inyectar cosas cuando empaquetemos nuestra aplicación. Es decir, todo nuestro JavaScript acabará todo empaquetado en un bundle JS o similar, y ese bundle JS lo que vamos a hacer es que a través de Webpack se va a inyectar aquí. Es decir, se va a inyectar un script con el source y con todo lo que necesite en tiempo de construcción.
Es decir, nosotros de aquí no nos tenemos que preocupar absolutamente de nada. Tiene diferentes logos para diferentes resoluciones y demás, pero bueno, te los pone solo como ejemplo. De hecho, si vemos que son los logos de React. Nosotros estos tendríamos que cambiarlos por nuestros logos de la empresa o lo que necesitemos. Y luego ya en la carpeta Source, la más importante del proyecto, es donde tenemos nuestra aplicación. Entonces, si buscamos el primer fichero en el que pasan las cosas que nosotros hacíamos cuando lo hemos hecho a mano, veremos que se encuentra todo en el index.js. En el index.js tenemos una serie de imports que nos hacen falta, porque en este caso los CDNs no los tenemos en el index. Fijaos que aquí no hay ningún CDN, ninguna URL desde la que nos descarguemos la librería, sino que tenemos una serie de imports porque utilizamos paquetes npm. ¿Vale? Estos paquetes los coge, fijaos que no tiene ninguna ruta, los coge de Node Modules. Si vamos a Node Modules, fijémonos las dependencias junto con sus dependencias transitivas que nos ha traído, es decir, son bastantes. Pero bueno, entre otras, aquí estará, si buscamos, una que será de React. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que hacemos es una serie de imports para poder trabajar con las librerías de React. Y a partir de aquí, fijaos que no difiere mucho de lo que hemos hecho antes en la versión de desarrollo a mano. Aquí utilizamos React DOM Render y le pasamos dos parámetros. Un parámetro es la propia aplicación en sí que vamos a renderizar y el otro parámetro es dónde lo vamos a renderizar, es decir, nuestro punto de entrada. Aquí fijaos que en vez de haber utilizado createReactElement, ya utilizamos el llamado código JSX, que es mucho más fácil de leer, ya que tenemos incluso capacidades de anidación. En este caso, el React Strict Mode es un contenedor que se pone por encima de nuestra aplicación para que la consola, cuando estamos desarrollando, sea muy descriptiva en cuanto a potenciales errores durante el desarrollo. ¿Vale? Y dentro de esto ya embebemos nuestra aplicación. Esta aplicación viene descrita en esta clase JavaScript. Si vamos a verla, aquí nos encontramos que tenemos una función, como hemos dicho antes, que devuelve ¿qué? Pues código React. En este caso, código React en formato de JSX. Por lo que, como vemos, preguntamos aquí, ¿se puede hacer una aplicación sin CRA? Sí, ya lo hemos visto. Hemos hecho una aplicación muy simple, pero hemos visto que era incómodo de desarrollar a través de React Element. Entonces, eso es lo que se utilizaba en las primeras versiones de React, ¿vale? Hasta que salió el tema de JSX. Ahora con JSX es mucho más cómodo desarrollar porque aquí vemos en todo momento, bueno, que tenemos una capa que tiene un header, dentro del header hay una imagen, un párrafo y una serie de cosas. ¿Vale? Vamos a ver el resultado que genera esto. Y para hacer esto lo que hacemos es ir al package.json y aquí mismo podemos darle al play a start. Esto lanzaría un script y automáticamente Webpack, que es el bundler que tiene internamente React para generar todo el empaquetado y generar la aplicación incluso durante la fase de desarrollo, se encargaría de empaquetarlo todo y dejarlo disponible en el navegador. Aquí, para correr el script, podemos, o bien si tenemos un entorno de desarrollo que lo soporte, darle al play aquí, o bien si tuviéramos un terminal, sería tan fácil como hacer npm run y en este caso el nombre del script, es decir, start. ¿Vale? Si tenemos yarn, haríamos yarn start. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo yarn, voy a lanzar el proyecto y ahora en cuanto cargue, está compilando, está haciendo todo lo que necesita y bueno, y aquí ya tenemos el resultado de nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Aquí lo que hacemos ya es, vamos a ver una serie de cosas que podemos ir cambiando para ver que Webpack, o en este caso Create React App, se encarga de dejarnos una serie de utilidades disponibles para nuestro desarrollo. Y esto es, por ejemplo, que yo pueda modificar, por ejemplo, aquí esto lo traduzco al castellano, esto sale aquí, ¿vale? Voy a traducir esto y voy a decir, bueno, aprende React. Si guardo, automáticamente vemos que el dev server, que es el entorno de desarrollo, el servidor local que nos ha lanzado Webpack, está monitorizando todos los ficheros de código fuente y si cambio algo, automáticamente re-renderiza la parte que cambie.
¿Vale? JSX es muy potente hasta el punto de que yo puedo, por ejemplo, puedo utilizar placeholders. Ahora veremos cómo se... Bueno, aquí tenéis uno. Para, digamos, embeber resultados dentro de nuestro código JSX. Aquí yo, por ejemplo, podría decir, declarar una variable, myAge es igual a 45, y yo podría utilizar esta constante con myAge años. Guardo y automáticamente me representa esto. Es una buena práctica utilizar siempre las llaves, ¿vale? Para todos los atributos. ¿Vale? Bueno, no sigo haciéndolo, pero bueno, yo personalmente lo pondría todo así, para que luego cuando quiero cambiarlo o quiero añadir expresiones, no tengo que estar modificando las llaves. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo de un componente que voy a convertir en una función de primer orden, ¿vale? Con función flecha, y lo único que hace es, recordemos, devuelve JSX que puede ser renderizado por React. Este JSX va a ser traducido siempre a JavaScript, a instrucciones JavaScript del tipo createElement de React. ¿Vale? Entonces, hay una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con JSX. Cuando devolvemos JSX, solo podemos devolver un único contenedor, es decir, como si fuera una caja. La caja puede tener dentro cosas, todo esto, pero nosotros tenemos que devolver siempre una caja. Si yo quisiera, por ejemplo, tener otro div aquí, otro div, automáticamente se nos va a quejar. ¿Por qué? Porque el entorno de desarrollo ya sabe que React solo acepta que devolvamos una única caja. Aquí estaría devolviendo dos cajas. Si quiero hacer esto, tendría que declararme un elemento por encima. Y ahora entonces viene la pregunta de, bueno, entonces ¿qué tienes que generar divs continuamente para contener cosas? Porque el div al final va a ser parte del DOM. Y va a ser un div que realmente la única utilidad que tendría sería contener cosas aquí. Pues bueno, para esto tenemos un elemento que se llama fragment. ¿Vale? Entonces, dentro de fragment, yo podría guardar todo esto y en este caso ya funcionaría correctamente. Es decir, yo solo entrego una caja, que es un contenedor de tipo fragment. En las últimas versiones de React también podemos utilizar esto de la siguiente manera, así, sin ningún tipo de elemento. Esto es lo mismo, sería el equivalente a fragment. A mí personalmente me gusta más utilizar fragment porque es más visible en el DOM. Y bueno, al leerlo directamente sé que es algo que no tiene ningún tipo de renderizado y esto es lo que realmente voy a pintar. Otra consideración es que los atributos, como veis, van en camel. ¿Vale? Incluso si, por ejemplo, quisiera registrar un manejador, un onClick, si intento poner el onClick, ya vemos que es un formato en camel case. ¿Vale? Esto no funcionaría. ¿Vale? Tiene que ser en el formato en que JSX entiende lo que queremos hacer. ¿Vale? Lo de los placeholders ya lo hemos visto que somos capaces también de utilizar variables dentro de placeholders para representar valores. Y por último, también hay que destacar que no todos los elementos, todos los atributos HTML están presentes en JSX. Por ejemplo, class no está presente. En este caso tenemos class name. Hay otros atributos que podéis encontraros, no es lo normal, pero podéis encontrar que no estén representados en HTML. Vamos a ver un poquito lo que genera, por ejemplo, un código JSX como este que tengo aquí. Vamos a copiar esto. Vamos a irnos a esta URL. Y aquí, como vemos, es una URL de Babel, ¿vale? Que lo que hace es utilizar este preprocesador para enseñarnos lo que generaría internamente en JavaScript para tener nuestra aplicación con el contenido equivalente al que tenemos aquí. ¿Vale? Coge todo el JSX y lo traduce a JavaScript. Esto es lo que se va a hacer cuando empaquetemos la aplicación para distribuirla. Y también durante nuestro desarrollo, Webpack se encarga de reempaquetar esto conforme hacemos cambios y mostrarnos los cambios en el navegador, aquí. ¿Vale? Pues pongo un punto aquí
y guardo, automáticamente aparece aquí, ¿vale? Esto es Webpack quien está por debajo lanzando el dev server y monitorizando todo lo que hacemos, ¿vale? Si quisiéramos compartir nuestra aplicación con un compañero de la red que esté en la misma LAN, podríamos pasarle este URL y podríamos verlo desde fuera. Vale, aquí hay una nota importante que dice que, ojo, que este build, cuando lanzamos el start dentro de los scripts, este build que está generando no es un build optimizado, ¿vale? Es decir, es un build optimizado para desarrollo, pero no para producción. Para generar un build de producción, lo que utilizaríamos es npm run build o yarn build. Bien, bueno, continuando con la creación de componentes, tenemos dos formas de trabajar con componentes en React. Una sería a través de funciones que devuelven JSX, ¿vale? Que suele utilizarse más para componentes que son simples y que solo devuelven renderizados de contenido. O bien podríamos hacerlo a través de clases. Vamos a ver la analogía utilizando ahora, por ejemplo, una clase. Class app, aquí esto lo cambiamos, extends react.component, ¿vale? Una clase que hereda de React Component, y en este caso me tendría que traer esto aquí, y este, en vez de llamarlo return, así tal cual, lo que haría sería tener una función llamada render, que es la que devuelve el JSX. Es decir, aquí tendríamos todo esto tenemos que sacar aquí fuera. Y esto sería básicamente a través de clase, ¿vale? React se queja porque no hemos hecho el import, ¿vale? Entonces hacemos el import de React y tenemos una clase que representa ya a un componente de React. Si ahora vemos el resultado, vemos que es exactamente lo mismo, ¿vale? Si refrescamos, el resultado es lo mismo que teníamos antes. Si ahora hago un cambio y digo aprender React y quito todo lo demás y guardo, automáticamente nos refresca la página. Es aquí dice, además te va diciendo, bueno, pues cositas por la consola, indicándote, por ejemplo, que myAge, que está aquí, no está utilizado, ¿vale? Está declarado, pero nunca se usa. ¿Vale? Esto es debido al linting, al linter que tiene configurado. Y esto sigue una regla que se llama, el nombre es no unused vars, ¿vale? No, variables no usadas. Entonces, a todos los desarrolladores que tuvieran este error les daría este mismo tip. ¿De acuerdo? Si aquí vuelvo a poner esto, ya no me da el consejo porque ya ve que no tengo el error, ¿vale? No me dice ningún error. ¿Vale? Lo dicho, tenemos o funciones que devuelven JSX o clases que tienen un método render que devuelve JSX, ¿vale? O contenido React. Y esto sería todo lo que es a nivel básico de generación de componentes React. Repasando, todo empieza en el index.js, donde se renderiza, donde se utiliza la capa root, traída desde el documento, en el que está en el index.html aquí, para renderizar la aplicación nuestra, que ya tenemos definida con código JSX. En nuestro componente app tenemos una clase que hereda de React Component y que tiene un método render que devuelve JSX. Eso es suficiente para cumplir todas las reglas que React nos pide para poder renderizar todo en nuestro navegador. Todo esto, recordemos que se traduce a código JavaScript de la misma manera que lo hemos visto en esta página de Babel. Cualquier pregunta, por favor, a mi correo electrónico fjserrano@florida-uni.es.